tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy siento mucho honor de tener a mi lado a un imprescindible de la plástica dominicana. Me refiero a Dionisio Blanco, el sembrador, el que trata de llegar a sus espectadores a través de esa esperanza que es el sembrador, el sembrador que nos comunica con la tierra, con la madre tierra. Y también es un poeta que nos lleva a lo que es la identidad dominicana, porque refleja en sus obras todos los utensilios de la cocina dominicana, cómo fue nuestro pasado con los taínos y cómo fue esa evolución del pueblo dominicano. Y en esta vez ha llegado a Opinión Pública para traer dos exposiciones. De ellas que van a ser inéditas. Ustedes van a ser los primeros que van a brevar de esta ruptura de Dionisio Blanco en su obra. Eso será después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caunabo. Y para mayor información, puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Cuando la ocupación haitiana cerró la única universidad de la República Dominicana, este fue el hombre quien le abrió la mente al padre de la patria, Juan Pablo Duarte. ¿Sabes tú quién fue? Se llamaba Juan Vicente Moscoso, un cerebro tan impresionante que lo llamaban el Sócrates dominicano. Déjame explicártelo rápido. En 1822, una de las primeras acciones de Haití fue cerrar la UAST, que en ese entonces se llamaba Universidad Santo Tomás de Aquino. Pero mientras intentaban apagar el conocimiento, Moscoso no se rindió. Este genio educó en secreto a jóvenes prometedores y su discípulo estrella fue nada más y nada menos que Juan Pablo Duarte. Con él, Duarte aprendió latín, filosofía y derecho, forjando la mente que más tarde guiaría a la independencia. Pero espera, que hay más. Moscoso no solo enseñaba ideas, las vivía. Fue parte de los que firmaron la Declaración de Independencia en el 1821 junto a Núñez de Cáceres, en lo que conocemos como la independencia efímera, y luchó activamente contra la ocupación haitiana hasta que cayó preso por su valentía. La sabiduría y el coraje de Juan Vicente Moscoso fueron esenciales para inspirar a Duarte, y gracias a él, hoy somos una nación libre. Tú sabes que uno de mis libros favoritos es El Principito. Y en El Principito hay una portada, una dedicatoria de León Box, que es el amigo de Saint-Exupéry, sí, que era niño. León o eres. Exactamente. Entonces, como hace mucho que yo no te veo presencialmente, pero sí te veo con el corazón y a través de las redes sociales. Este encuentro para mí es muy emocional, porque te quiero muchísimo y conozco de sobra tu obra y te lleva por toda esa trayectoria. Eso es igual, Virginia. Y veo que el dibujo siempre ha estado como si fuera un sello en tu obra, en toda tu obra, incluyendo la del dibujo, como la escultora, que también vamos a hablar de esto. Pero en la pintura que se ve en esta nueva obra, que tiene un fondo negro, un poco alejado al color, a esa vibración que nos trae en tu obra, que hay una ruptura. Me gustaría que nos dijera cuál ha sido ese sello y cómo tú te sientes con ese dibujo y llevarlo a la plenitud de tu obra. Fíjate, Virginia, esta serie nueva, inspirada, empecé con Granel, con Fernández Granel, que se hizo pintor en República Dominicana. Y es una especie de homenaje, sobre todo un homenaje porque se cumplen 100 años del surrealismo. O sea, el surrealismo nació en el 1900, bueno, ya oficialmente, que primero empieza en la literatura, creado por André Breton, 1924,
el primer manifiesto. El segundo manifiesto es en el 1930. Luego Breton escribió algo en el 41 que coincide con su visita a República Dominicana, acompañado de Wilfredo Lang, que es el más representante de los pintores del Caribe internacionalmente. Incluso puedo agregarte que en el caso de Lang, ese cuadro de la jungla que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo pintó en un patio de Gascue. Y lo quiso vender y no se lo compraron en República Dominicana. Realmente el cuadro él se lo llevó a París y Peggy Guggenheim se lo compra por $100 y luego se lo dona al Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea que parte de una historia muy linda que nace en República Dominicana. Porque República Dominicana, yo diría que es pionera en el surrealismo del Caribe, o sea, Centroamérica, porque ya en México también había movimientos importantes con la visita de Trotsky, con Luis Buñuel, que abandonó París y se fue a México. En fin, Remedios Varo, todo ese grupo crearon un movimiento que tiene vida. Y fíjate que los surrealistas incluso hablan de las serpientes, se inspiran en las serpientes, porque las serpientes cuando cambian de piel pasan un tiempo específico y después cuando se va poniendo viejo, que se le apaga la mirada, que se pone nublada, o sea, gris, no sé cómo se dice, si deshoga, o sea, cambian la piel cruzando por dentro de rocas o dentro de madera para hacerse más joven. O sea, el surrealismo cada vez es una de las metáforas que ellos usaban, sigue reinventándose. Entonces nosotros tenemos... ¿Y reinventarse también? Sí, tenemos aquí en República Dominicana una parte, yo diría, pionera en esa materia. Y Granel fue uno de los primeros. Es considerado incluso en Europa, después de Dalí, el más grande de los surrealistas españoles. Y fue maestro de Iván Tobar. Claro, o sea, apoyó a Iván siempre, que fue nuestro gran amigo, igual que muy amigo de Ramírez Conde y de ese grupo. O sea que por ahí es que anda el asunto. Pero tú me dijiste que el dibujo es la geometría del pintor. Lucas Pacioli decía que el dibujo es la geometría secreta del artista. O sea que nosotros dibujamos, porque ahí es que tú plasmas las ideas, es como la poesía, la primera poesía, y luego tú vas a la pintura haciendo la interpretación de tus ideas que ha plasmado. O sea que primero hay que dibujar y después hacer lo otro. Se puede hacer la inversa también, pero regularmente lo ideal es eso, es como cuando tú escribes, ¿no? Hay un surrealismo automático, también psíquico, que solamente, bueno, los psiquiatras, como Freud, por ejemplo, que también apoyó y colaboró muchísimo con el surrealismo, con el psicoanálisis, con el asunto de lo surreal. Con los sueños. Claro. Pero en esa dibujo tú haces un homenaje a varios pintores dominicanos, claro, que son surrealistas. Me gustaría que nos hablara de esos dibujos. Claro. No solamente de República Dominicana. Por ejemplo, yo utilicé... Del Caribe, también de Fernández Granel. Granel, sí. Okay. Granel fue el primero. Empecé con Granel y seguí haciendo dibujos inspirados, yo digo, sembradores en el espíritu de Iván Tobar, de Clara Ledesma, que hizo surrealismo también, de Cosette Seno, que fue una amiga, una puertorriqueña. Esa información también me la buscó, la imagen me la buscó el amigo Leclerc.
es un personaje. Pero Está aquí. sí, esas imágenes, por ejemplo, la Cosette, que fue muy amiga de Breton, incluso fue discípulo porque Granel vivió en Puerto Rico por un año más o menos, año y medio, no recuerdo, y creó también una pequeña escuela. O sea, los surrealistas fueron sembrando en América, en Centroamérica y en México también, toda la semilla que hoy está floreciendo con un nuevo surrealismo. O sea, dentro de los conceptos básicos, ¿no? Tú fuiste, creo que de los pintores más jóvenes que tuvo acceso al maestro de Colson. Me Claro. gustaría que nos refrescara cómo tú ves de este sitial que tú te encuentras, cómo miraba a ese señorón que fue Colson y cómo te enseñó el dibujo. Claro, bueno, Colson conocía el dibujo neoclásico, académico, fue de los formadores, igual que Díaz Nietzsche, fueron los que escribieron los textos de la Escuela de Arte, que reposan en la Secretaría de Educación todavía. O sea, Colson fue un personaje que tenía contacto tocó todos los movimientos, o sea, no solamente el metafísico, que es surrealismo también, otra vertiente, sino también la parte neoclásica, el cubismo, pasó por todo, pero no se casó con ninguno. Siempre fue Colson. Al igual que Picasso, que eso fue lo que hizo. Y Picasso fue amigo de Colson. Sí, claro. Incluso pusieron en París. Ellos se conocieron en el Bateau Labois, que era el área donde pintaba Picasso. Y por ahí había muchas cosas, inclusive por ahí se movía en esa época Hemingway, John Ford, Marrot, André Marrot, que fue ministro de Cultura de Francia, y todo ese era un equipo de intelectuales que trabajaron en la posguerra, porque recuérdate que antes de ser surrealismo era dadaísmo, y de ahí que nacen todas esas corrientes. Lógico, Breton rompe con algunas cosas, y después Breton y Dalí se pelean. Y Dalí crea lo que se llama el surrealismo, o sea, paranoico. ¿Y cómo tú ves el surrealismo en República Dominicana actualmente? ¿Cómo tú lo ves? No, aquí hay mucho talento, o sea, el país tiene, y tiene la fuente, tiene el principio, o sea que eh, hay muchos jóvenes talentosos que están haciendo grandes aportes también. El, aquí hay mucho potencial. Porque lo importante del surrealismo en esa época es que, te explico, fíjate, cuando Dalí y Luis Buñuel hicieron la película del perro andaluz, que empieza cercenando un ojo, el ojo con una navaja, brota. Ese es un acto en defensa de la libertad. O sea, el surrealismo es paradójico. Es igual que cuando Balaguer escribió, por ejemplo, en la literatura, Balaguer escribe La isla al revés, Haití y el destino dominicano. ¿Y qué tú estás viendo hoy? Balaguer era un visionario, pero también fue surrealista. Hay un librito de Pelo y Mañón que se llama Prosperidad, carrera de ratas. Que si tú ves el título y ves la portada incluso que usa en su primera edición, son muchos juguetes abandonados de la burguesía, de la gente que tiene recursos, que compra todo lo que quieren los niños, y al final eso va a la basura. No sé si me comprende. Entonces, todos esos conceptos revolucionarios fueron los mismos que planteaba Breton y ese grupo cuando estaban haciendo ese movimiento en pro de la libertad. Era como una nueva declaración de los derechos humanos.
O sea, todo a favor de lo humano, pero para que los seres humanos se eduquen. Porque cuando tú planteas una cosa nueva, eh, por ejemplo, y plantea lo contradictorio, eso hace que tú tengas que pensar, ¿no?, en lo que queda más allá de la realidad. O sea, te enseña a pensar. Esa es una de las cosas más importantes del surrealismo. Esas exposiciones, dos, la de dibujo y la pintura y escultura, Exacto. ¿cuándo serán? Bueno, están programadas realmente. Pienso que una va a ser este año, que es la de dibujo. O sea, en los dibujos solamente es blanco y negro, hechos a tinta, carboncillo, creyón. Y ahí yo hago una especie de vuelta didáctica. Cuando digo didáctica es porque trato de enseñar cómo Bueno, fue 20 años como enseñando dibujo, tanto en la sí, facultad de arquitectura, arquitectura claro, y y en la también de facultad de humanidades. humanidades, exacto. Pero la idea realmente es demostrar los personajes que han incursionado en el surrealismo en el Caribe, o sea, en las Antillas. Y por eso toqué varios de esos personajes con sus imágenes, incluyendo gente que fueron muy amigos míos, como eh, 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 Fernando Fernández, Agustín Fernández, que vivía en Nueva York, y yo siempre lo iba a ver, lo conocí por la vía de Guy García, eh, a quien había conocido en Israel en uno de esos programas de arte, ¿no? Agustín Cárdenas, que fue uno de los mejores amigos de Iván Tovar, y por donde Iván empezó a tener la influencia número uno en el surrealismo, fue por la vía de él. Sí, claro. Él trabajaba con César Zenini en la Galería de Urbán en Madrid, y también tenía una galería en Venezuela. Luego Zenini hizo una galería, abrió un hangar realmente en Miami, y compartíamos, o sea que todas esas cosas, esos conceptos y todos esos movimientos de arte, ¿no?, coincidían allí. Mira, Dionisio, cuando yo vi en mi computadora esas obras inéditas que los amigos televidentes la van a apreciar, eso fue un choque de tanta gratitud por ese pintor que me atrapaba a través de mis ojos y que esa especialidad de ese fondo y cómo se resaltan los toques de color. Yeah. Háblame de esa obra, de ese surrealismo caribeño que tú tratas ahora en homenaje a Fernández Granel. Sí. Cuéntame eso. Bueno, no solamente a Granel, sino a los 100 años del surrealismo, porque... me refiero a los fondos. Claro. Sí, el fondo oscuro, ese como el arte minimalista, también lo uso como contraste para que las figuras resalten más, los volúmenes, jueguen más con el color, y uso el trompe-l'oeil, o sea, la ilusión óptica espacial, para hacer que el espectador pueda realmente sentir el movimiento de la quietud. O sea, es cuando una cosa está estática y se mueve, pero psicológicamente en tu cabeza. Pero también la factura. Claro, indudablemente. Eso es una obra que tiene que darle mucho tiempo para salir de tu taller. Sí, claro. O sea, hay que trabajarla con despacio, tranquilo, y darle su tiempo a cada obra. La obra es que te pide el tiempo. Esa es la verdad. ¿Y cómo tú trasladas toda esa imaginería del realismo mágico, lo lleva a esas pinturas? Ya. ¿Cómo lo concibe y cómo es ese abordaje a la tela? Bueno, después que nuestro amigo García Márquez habló de realismo mágico, que también es una parte del surrealismo, ¿tú ves? Porque hay muchas paradojas. Macondo, ¿no?
y tú empiezas a imaginarte cosas. O sea, García Márquez nos ha enseñado mucho también. Por eso te dije que primero el surrealismo es en la literatura y después en la pintura. O sea que lo criticaban en una época precisamente porque lo veían muy literario y pensaban que era ilustraciones literarias. No, pero ahí hay algo más. Hay que buscar algo más detrás de la imagen, ¿no? ¿Eso va a ser para esta exposición o va a ser eso fondo negro en tu Sí, pintura? a veces tú pasas por un momento y haces esto, lo abandona y vuelve y lo retoma, porque uno nunca termina de hacer una, retrotraerse al pasado y traer cosas del pasado y mejorarlas. O sea, yo creo que siempre se puede mejorar. Y ese el tránsito que hay de la pintura a la escultura, Claro, que va también en esta exposición. Me claro. gustaría que nos hablara de ese paso. Yo creo que desde los 27 comenzaste a hacer escultura o antes. Sí, 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 antes yo sí. Yo realmente me entusiasmé con la escultura en el taller de Gay y también cuando visitaba a Agustín en París, a Cárdenas. Eh, Siempre me gustó, hay un amigo, que no sé si está vivo o no, que trabajaba con la Galería Nouveau. Él era el curador, no recuerdo el nombre ahora, pero cada vez que me veía me decía, oye, pero esos sembradores tú deberías hacerlo en En escultura. escultura. Y me motivó tanto que hubo un momento en el taller de Gay, empecé a hacer eh, algo a modelar una pieza de un sembrador en bronce. Y empecé por ahí. O sea que Esa, luego, la primera escultura que la vi con César Miguel, que me sí, llevó a su oficina ok, en la Lincoln. en la zona colonial. No, en la Lincoln. Ah, bueno, sí, él Hace tiene una mucho de eso. oficina, sí, sí, exacto. Esa era una etapa más en ese momento Sí, de Dionisio Mian César es un promotor del arte, y siempre un está, gran amigo tuyo. oh, de años, de años. Vamos a Ah, hacer una pausa para venir con otros temas de Dionisio Blanco, el que nos está llevando al corazón de su pintura y también de su sapiencia que ha canalizado en toda su trayectoria de muchos años. Enseguida volvemos. Vamos a hablar ahora de los sembradores. ¿Cómo nació ese sembrador? Porque también hay sembradoras ya, y que han sido premiadas, algunas de ellas. claro, ¿Cómo llegó a ti después que tú te tirabas en las aceras, la tiza y los carbones, ya, y tu mamá te indicó que tú estabas para ser ya, artista? ya. ¿Cómo fue eso y cómo llegó el sembrador? Mira, el tema de la siembra apareció cuando yo empecé a hacer unos dibujos del natural, o sea, en los barrios. Yo trabajé un tema que se llamaba migración campesina. Yo me iba, o sea, que las ciudades tienen periferias donde los campesinos vienen y se quedan ahí y después se van moviendo dependiendo de cómo se van superando. Y pasé de ese tema a los sembradores. E hice una exposición que se llamaba Sembradores sobre la Tierra Dormida en los años 80. Ya ahí empecé a ver y a buscar cosas que tuvieran que ver con eso. Por eso fui a ver a Pieter Bruegel, el viejo, el mismo Jerónimo Bosses, toda esa escuela de los Países Bajos trabajaban con los campesinos, porque además eran Y llegar hijos de A campesinos. Milet también. Exacto, Millet posterior, porque Millet ya de la escuela de Barbizon y trató el tema de los campesinos de buena manera, o sea que tan así que creo que, bueno, Dalí hizo más de 2000 dibujos
inspirado en el mito del ángelo, que es una obra que tiene que ver con el campo, pero también con el asunto religioso, o sea, donde los sembradores se paran, rezan, hacen sus rituales. Y recuérdate que la misa que da el Papa, A las 5 de todos la los tarde. días a las 5 de la tarde, Sí. se llama El el ángelo. Ángelus. O sea que eso es parte de una cultura. Y nosotros recogemos esas cosas y las llevamos a la tela de diferentes maneras, pero yo lo hago utilizando la topografía del paisaje nuestro, o sea, de nuestro país, Las montañas. las montañas, los ríos, a veces los mares. Yo llevo a los sembradores hasta debajo del agua, que ya es una metáfora también surrealista, porque hay una contradicción, pero eso hace que la gente reflexione. Y yo me puse a ver en las imágenes tuyas, puse Dionisio Blanco, me puse a ver de muchos años la obra tuya. Y cuántas cosas yo advertí. No, no hay esa repetición que muchos de los pintores dominicanos que tienen éxito se casan con dos o tres y lo varían, pero en la obra de Dionisio Blanco no es así. Yo los invito a que vayan a Google y pongan Dionisio Blanco y vayan cuadro por cuadro para que vean la diversidad que tienes tú en tu obra. Claro. Háblame de eso. Bueno, es que yo creo que siempre un artista debe reinventarse. O sea, la pintura, como el dibujo, es un lenguaje y tú expresas tus ideas, tus voliciones por esa vía. Entonces, pintar, dibujar es como escribir. Y tú vas haciendo toda una historia alrededor de lo que tú vives. Y por eso ya ahí viene los sueños, el azar, todas esas cosas son parte del surrealismo. O sea que por eso Breton, que era un cientista social, utilizó a Freud para que hiciera investigaciones en el campo del psicoanálisis con relación al arte. Y hay muchas teorías sobre el psicoanálisis en el arte y hasta sobre psicopatología del arte, donde entran personajes que tienen problemas mentales y traducen también en sus obras, y esas obras son estudiadas para mejor comprensión del ser humano. Y yo recuerdo, Dionisio, como en Tuichenko, el famoso poeta ruso que vino al país, se quedó encandilado. Murió en el 2005. Sí, se quedó encandilado con tu obra. ¿Cómo fue Claro. ese apoyo de Tuichenko en ese momento? Fíjate, cuando yo había ganado premio en la Bienal, no recuerdo el número de la Bienal, él fue a visitarla porque él fue invitado por la Asociación de Escritores Dominicanos, que tenía sede en la UAS, ¿no? Y se paró frente a las obras mías, eran 3 paneles que había, y él se puso loco, o sea, le encantó y quería conocerme. Y Mateo Morrison le dijo que él me conocía y que éramos amigos. Entonces lo llevó a la universidad, yo estaba dando clase. Cuando él llega, lo primero que hace es que se hinca, me besa las manos y yo me asusté y después se para y me da un beso de un lado y cuando me iba a besar del otro lado yo lo empujo. Morrison está vivo, es testigo. Perfecto, que lo felicito porque le acaban de dedicar la Feria del Libro. Ah, no sabía, qué bueno. Sí, claro. Nuestro amigo Mateo Morrison. El hecho es que Morrison me dice, es que es ruso. Digo, ahora sí, entiendo. Y luego él hizo un discurso, él pensaba que yo era más viejo. O sea que
Sí, se extrañó. hace 20 años de eso, más o Sí, menos. más, sí, eso fue en los años 80, Sí. 84. Y entonces empezamos una relación, lo llevé a mis talleres, se enamoró, vio una obra que me la quería comprar. Le dije, no, eso se la regala el pueblo dominicano. Pero me la tiene que entregar en la universidad. Es un acto que tengo. Pues sí, no hay problema. El hecho es que compartimos muchísimo. Pero que yo me acuerdo, todos los Sí, periódicos dominicanos, sí. los noticieros, eso fue una cosa Eso es correcto. tremenda, la difusión de ese Sí, acto. claro. Imagínate, Tuchenko era un personaje que cuando llegaba a los Estados Unidos, el New York Times, la revista Time lo publicaba en portada, porque fue el primer poeta de la Unión Soviética. Y de él yo hablaba de literatura, porque él extrañó eso, ¿Sabía español? claro, mejor que yo. No me digas. Hablaba español mejor que yo, porque él iba a Cuba siempre. Y parece que tenía alguna relación con algunas editoriales españolas. Bueno, yo le hice cambiar hasta un cheque que tenía de una editora española, porque nadie le quería ayudar con eso. Como era ruso, hay gente que tenía miedo. Y lo generoso que eres, ya me imagino. Bueno, es lógico, yo fui al banco y le resolvimos el problema. El hecho es que fue una amistad, luego lo vi en Oklahoma, nos veíamos en Nueva York. La última vez que lo vi fue en un balneario. Él andaba con Gorbachov en Santa María de Leuca, en Italia. Ya. Y eso es muy bueno que hablemos de esto, porque de esa coincidencia tan grande que tuviste con Stuchenko y esa visita tuya a Vermont, Sí, donde conociste muchísimos pintores y relacionados con la plática internacional, claro. fue que vino ese despliegue de tu obra que se hizo tan internacional. Me gustaría que nos hablara de cómo llega la obra de Dionisio Blanco a grandes museos, Ya. a grandes subastas, y qué ha pasado con todo esto en tu obra Sí, actualmente. sí, realmente yo aprendí algo y Vicente Pimentel siempre me lo decía. Vicente y yo fuimos muy amigos. Igual que Ramirito. Ramirito era como un tío mío, vamos a decir, ¿eh? Pero Te quería fue mi mucho, profesor mucho que te quería. y yo aprendí muchísimo con él. Ese sabía mucho de matemática. Ramírez Conde era un fenómeno. Y fue del MPD también. O sea que Secretario era, general sí, del no, MPD. yo sé que fue secretario general del MPD, pero era una persona con alta sensibilidad y muy culto. O sea que nosotros escuchábamos en casa de Colson, con Aristide Inchausti, Mario Ugarte, así, gente que me recuerdo, doña Ana María Schwartz, que era muy amiga de Frank Nescher, que fue uno de los primeros coleccionistas de arte aquí. Escuchábamos los cantos gregorianos y los comentarios, las críticas, era algo fuera de serie. O sea, eh, yo le doy gracias a Dios que me permitió estar en esos escenarios, porque eso te ayuda a tener una visión más amplia del arte. Porque realmente la música incluso empieza con los cantos gregorianos. Y es así. ¿Y cómo fue ese episodio de un afiche tuyo por los metros y las guaguas, como Ah, decimos sí. los dominicanos, de la Boudoise, que tomó La Budweiser, sí, una en obra Nueva tuya York, sí. para enseñarla a En Nueva uno de York? los festivales, a mí me llamó eh, una compañía de Texas de publicidad, que ellos habían encontrado imágenes de mi obra que eran de la serie de los músicos en el Museo del Barrio. Entonces, que querían hacer afiches y hacer, bueno, llegamos a un acuerdo para hacer esa publicidad. Y se publicaron en New Orleans y en Nueva York. O sea que habían afiches grandes, habían
pequeños, las cosas que pone sobre las mesas. Fue un festival realmente, el Festival Quiqueyano, creo que se llamaba. Por ahí tengo yo los pósteres, algunos pequeños, ¿no? Y todo eso ayuda a la divulgación de la obra. Indudablemente yo he tenido exposiciones, por ejemplo, en Israel. Yo expuse en el 94 y conocí un señor, se llama Henry Recanati, que tenía en esa época 4 o 5 museos. Uno en Israel, uno en Punta del Este, en Uruguay, uno en Chile, y me compró obras para cada uno de sus museos. Y luego fue extendiendo los museos, y en esos museos, con él fue que yo entendí mejor el surrealismo. ¿Por qué? Porque él era un aficionado Del surrealismo. del surrealismo. O sea, ahí en el Museo de Cesarea, que eso queda afuera de Tel Aviv, habían exactamente, bueno, estaba Picasso, Dalí, Quirico, Lan, Mata, todo lo que sea arte también latinoamericano, pero de primera, ¿no? Lo tenía él en su museo. Igual que en otros países donde tenía esos mismos museos, pero lo enriquecía constantemente y agregaba gente joven que él entendía que hacían surrealismo. O sea que de esa internacionalización de tu obra llegó a República Dominicana, donde en cada hogar dominicano, en casi hogar dominicano hay una obra tuya. ¿Cómo Sí, logró eso Dionisio lo que Blanco? pasa es que Dionisio Blanco siempre quiso que su obra circulara en su país, no solamente fuera. Y por eso le dediqué tiempo para que también tu legado se quede en tu país. Porque esta es tu tierra, este es el país que nosotros amamos, que nos ha dado albergue, que nos ha dado todo. O sea, y debemos seguirlo queriendo y defenderlo. Y es tan exitosa esa iconografía que te han falsificado mucho. ¿Cómo es eso, dime? Bueno, eso es grave. Dionisio, ¿cómo es eso? Eso es terrible. Las falsificaciones por todas partes. Hay cuadros falsos. La gente piensa a veces que porque lo venden barato. Y hay gente que venden 4, ponen uno en el medio. O sea, 3 falsos y uno bueno. Y hacen todas esas cosas de triquiñuela. Eso es increíble. Pero a eso se le va a poner coto en algún momento. O sea, ¿Cómo lo va a lo poner vamos a coto? enfrentar. Bueno, indudablemente, ¿Hay leyes en el país? el que no tenga los certificados míos va a tener que Muy bien. buscarlo de alguna manera, porque al final las obras falsas son falsas. O sea, tú desde tu taller le podías decir a los adquirientes que vayan para tu certificado. Indudablemente, porque de hecho, a mí cuando lo veo, a mí me da vergüenza, o sea, me da pena, porque yo fui discípulo de Colson y yo pude haber hecho Colson, o sea, y no lo hago, porque no creo que sea correcto. O sea, yo creo que si usted tiene talento, haga su obra, no tiene que copiar a otro. Pero lamentablemente aquí, no solamente yo, eso le pasó a Iván Tovar, a Vidó. Iván me llamó un día que estaba en la corte, cabreado con un juez, porque el juez decía que la obra era de él. O sea, Al final él se paró y se fue de ahí porque dice, ¿y qué es esto? bueno, yo me Eso, imagino, estando ahí, lo que le diría al juez bueno, no sé, Iván pero Tovar, que él tenía muy malas pulgas. no, yo lo sé, conocía bien a Iván. A mí me vendieron una falsificada y yo fui allá. Con Ya, Toribio, con Antonio Toribio. no me Mira, digas. esa escultura de él, Ok, él me la sí. regaló. Y lo que él me dijo fue grande en ese momento.
Imagínate. Y fue la primera vez que yo lo vi en ese momento. Ahí van. Sí, ahí No va. me digas. Pero él era muy amigo de Ramirito. Claro, después hicimos una Sí, grandiosa, sí, pero fue antes de eso, sí, sí, no, de yo ser sé. su amiga. Imagínate. Lo que dijo fue, no, no se puede publicar. Bueno, que Iván tenía ese... Claro, Bueno, Iván, mire, Iván no se quedaba callado. con nadie. Era un revolucionario, tenía su principio. Y recuerdo en un momento que él hizo su primera exposición aquí, la hizo cuando vino de fuera, en la galería de Aufán, de Don Rafael. Y terminó peleado con Aufán, porque esa es la Era otra muy cara. recto, No, Iván. no, no, pero Aufán era muy serio también. Simplemente hubo un malentendido Ujú. y yo traté de meterme en el medio, pero no pude. O sea, conciliar, ¿no? Ya. Eh, así son las cosas. Bueno, vamos a seguir hablando de Dionisio Blanco después de la pausa. Dionisio, es preciso volver a Vermont y que nos diga cómo fue ese proceso de la internacionalización de tu obra. Virginia, fíjate, en el año 89, 1989, yo fui invitado por el Departamento de Estado a un programa de visitantes internacionales. Visité el Endowment, ahí conocí a la señora Berenson, que es la nieta del escritor que hizo mejor, conocía mejor historia del Renacimiento y ha escrito. Me hice muy amigo de ella. Luego conocí varios personajes, visité a un artista en Washington que se llama Sanguillan, que es de los más importantes de los Estados Unidos. Y en la colonia de artistas, donde me quedé por un tiempo, conocí a Wolfgang, a Menoff, o sea, pintores y escritores, porque ahí van escritores de los más importantes de los Estados Unidos, igual que pintores. Wolf daba clase allá. Hicimos una gran amistad. O sea que no solamente nos veíamos en Vermont, sino que nos veíamos en su taller de Nueva York. Y salíamos a cenar. Él escribía, cocinaba, le gustaba, bueno, la revista Art News a cada rato le hacía entrevistas sobre lo que él cocinaba en su taller, ¿no? Porque él tenía una cocina especial. Y él comparaba siempre la pintura con la cocina, que tiene mucha relación, Claro. indudablemente. Wolf, que le decían el lobo, era de origen alemán, pero norteamericano. Era un expresionista de primera y era un tremendo pintor de paisaje. Nosotros pintamos en varias ocasiones en Vermont, o sea, Vermont queda entre Montpellier, entre la capital de Vermont es Montpellier, ¿no? Y Burlington. Entonces es una zona también donde hay la gente de dinero van a esquiar en ciertas temporadas, cuando hay frío, ¿no? Ahí fue una relación, siempre había tertulia, nos sentábamos en la mesa, había un sitio donde se daban conferencias, charlas, y eso nutre el arte, o sea, esos intercambios ayudan a que tu arte se desarrolle. Al mismo tiempo, todas esas cosas, gente que tú vas conociendo, extienden a sus países, porque viene gente de diferentes países del mundo, como cuando yo iba a Israel a los encuentros, ¿no? O sea que, o como cuando fui a la Bienal de Venecia, yo conocí en Italia el surrealista más grande, Enrico Bach, ¿no? Nos hicimos amigos y también lo traje a República Dominicana, traje su obra con una exposición que organizamos de 13 italianos y 13 dominicanos. Pero mira cómo tú lo dices, cuando fui a Venecia, que tú fuiste de los Claro. 2 veces fuiste a la Bienal de Sí, Venecia. claro, claro,
claro. ¿Y qué es la Bienal de Venecia? Di, para que No, los la Bienal televidentes sepan es dónde tú estuviste es la Bienal más del importante de mundo. arte del mundo y allí viene gente de todas partes, de diferentes partes del mundo y tú compartes. Yo conocí a Kiefer, el alemán, y es una manera de tú intercambiar y nutrirte, ¿no? O sea, también había pintores rusos de diferentes países, de la China, de Japón, y esto ayuda a que también la República Dominicana tenga presencia en cada uno de esos circuitos. Igual que la subasta. Claro, al igual que la subasta que se hace. Por ejemplo, nosotros fuimos también a la Bienal de Sao Paulo en una ocasión. Fue Sterling. Sterling era el curador, ¿no? De nosotros, Silvano Lora y Elsa Núñez. O sea, y tuvimos una bella participación. Tan así que el presidente Sarney en esa época nos visitó de primero, porque estábamos en los primeros cubículos del Vaya, asunto. vaya. Esa bienal se fue dedicada a un norteamericano llamado John Kay, que trabajaba con asuntos electrónicos, incluso llegó a diseñarle una guitarra a Jimi Hendrix. O sea que ¿Qué memoria era tú un tienes? personaje, sí, Muy buena todavía memoria. la tengo. Por ahí circulaban gente en esa época que no era famoso, como Botero, a que yo conocí ahí, después lo compartí con él en Nueva York, incluso después de circulación del libro de él, porque ya mi obra, Georgie Nader, la llevaba a la subasta de Sotheby's. Después de Georgie lo hizo Isaac Rutman y en varias ocasiones se hizo por diferentes Imagínate. sitios. O sea que todo eso es parte de una De historia, los ¿no? coleccionistas más grandes del país. Sí, Bueno, ya está claro. muerto, pero lo fue. ¿Quién? No, yo dije Rutman, no, Rutman, es el Leaf. Liz, ya. Isaac Rutman está considerado, incluso lo publicó hace un tiempo, la revista Art News, como uno de los 200 más grandes del mundo. Es un personaje. Y tú lo ves sencillo, todavía caminando, visitando exposiciones. Y parte de eso es las premiaciones tuyas, aunque a ti no te gusta que te lo diga, pero bueno decir en esta trayectoria de tu vida. Sin ¿Cómo duda. fue eso? Mira, Virginia, para mí, yo obtuve premios desde que empecé en la Escuela de Bellas Artes. Pero para mí los premios más importantes son las distinciones y las invitaciones que me han hecho algunos países para compartir con sus artistas. O Y te han sea que, dedicado libros también, sí, claro, y sí, te han hecho muchos libros también de tu sí, obra. sí, claro. La McGraw Hill ha publicado imágenes mías. Hay varios libros de Estados Unidos y en Europa. Incluso hay obras mías hasta en casa, en la Maison de la América Latina. Esto sucedió cuando nuestro amigo Cándido Gerón era embajador allí, En París. que también hicimos una exposición bastante interesante en la Maison, y creo que Cándido llegó a más de 600 autores, o 600 libros, no recuerdo, en esa época. O sea que eh, el país ha ido creciendo. Y la Bienal, ¿cómo tú la ves? Y las premiaciones, la Eh, selección y las premiaciones la Bienal de Santo de Domingo. Santo Domingo. No, la Bienal han ido creciendo como debe ser. Hay una tendencia a borrar mucho la dominicanidad, porque hay muchas cosas que ellos no entienden, que son imágenes icónicas del país, y tratan de hacer o copiar lo que se está haciendo en otros países, y al final yo creo que hay que valorar las dos cosas. ¿En qué reflexión tú le dirías a los jóvenes que están haciendo pintura en este momento? Bueno, la savia de nuestro país está en la juventud, y ellos son los que tienen que llevar la antorcha
y seguir haciendo buen arte sin olvidar el pasado. Dice Sí, Suro que el pintor que no va a breve en sus orígenes es falsa la obra. ¿Tú lo crees? indudablemente. Yo pienso a veces incluso en nuestros primitivos o nuestro hombre prehistórico, que es el primer artista que tenemos, que es el que pintó en las cavernas, o sea, los taínos. Las primeras expresiones de arte nuestras empiezan ahí, no en Exactamente. otro sitio. Mira, yo me siento enormemente valorada por esta visita tuya en Opinión Pública. No, el que está soy yo. Dejarte mi agradecimiento y ojalá que esta primera visita a esta casa que no conocía sea de muchas visitas más. Muchas gracias, Virginia. Muchas Eres gracias. un tesoro del arte dominicano, eres un ser humano exquisito, con muchos valores y sobre todo de la dominicanidad que hace tanta falta en República Dominicana. Muy necesaria. Gracias por existir y por darnos tu obra. Gracias a ti, Virginia, por Dionisio compartir Blanco, estas eres un ideas. genio. Por Muchas favor, gracias por estar aquí. encantado. Y ustedes, amigos, será como siempre, el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra opinión pública. Hasta entonces.